Puesto que debo la lectura del lunes, esta es la propia del martes para el libro de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo. Entonces voy a continuar a partir de la página 21, en donde me quedé, que tiene que ver en cuanto a la crítica de Jacques Ellul de pensar en la anarquía como una organización interna de la democracia burguesa, es decir, como un partido. ¿Qué dice? No. Bien, pues no hay duda que votar es participar ya en la organización de la falsa democracia erigida por la burguesía. Votar por la izquierda o por la derecha es lo mismo. Esto es en la lectura de Jacques Ellul. O sea, da igual, ¿no? Organizarse en partidos es adoptar una estructura necesariamente jerárquica, es querer participar en el poder. No hay que olvidar nunca a qué grado obtener un poder político puede corromper. Recordemos que para Ellul su lectura es como la de el tío de Spider-Man, ¿no? Ahorita no recuerdo bien su nombre, Ben Parker, creo. Ben Parker le dice a Peter Parker que el poder absoluto, no, esto lo dice propiamente el Hombre Araña, ya me acordé que no lo dice necesariamente Ben Parker, y se lo había pensado para la primera película del Hombre Araña que sale en el año 2000, donde que al final dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es lo que dice este Jacques Ellul. A partir del caso Millerand, cuando los antiguos socialistas y antiguos responsables sindicales llegaron al poder, en esos años de 1900 a 1901 pudimos constatar que se volvieron instantáneamente los peores enemigos del sindicalismo. Basta con recordar a Clemenceau, perdón, es francés, Clemenceau y a Briand. Por ello, en un movimiento que puede estar muy cerca de la anarquía, los ecologistas, aquí tal vez podría ser en contemporaneidad, incluso las feministas. No, tal que me diga, oye, tú estás criticando el feminismo y estás yendo con la oleada de la derecha. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es de que un movimiento con el cual yo estoy completamente de acuerdo en su principio, en la metodología para compartir ello, ahí sí yo estoy en desacuerdo. Creo que la metodología de la violencia es totalmente denostable, por esa razón. Y aquí, Jacques Ellul, a los ecologistas, me opuse siempre a la participación política. Aquí sería una crítica, incluso en México, al Partido Verde Ecologista de México. Soy completamente hostil. Se entiende hostil no en violencia, sino hostil en esta forma de anarquismo competitivo y cooperativo, donde Jacques Ellul es mixto, yo voy a decirlo de esta manera, y aquí él es competitivo con este movimiento de participación política, siendo allí completamente hostil en la forma del sentido de anarquista mixto, es decir, pacifista, pero en competencia de desacuerdo con esta forma, con los ecologistas. Dice que es completamente hostil. Soy completamente hostil al movimiento de los Grünen. Bueno, es U con diéresis. Me acuerdo que para el caso de Schrödinger, que es como omitir las letras anteriores y se lee como Rodinger. Entonces aquí sería Grünen. Bueno, no sé de francés aquí. O bien me parece que es como danés. Grünen, por otra parte, lo estoy leyendo como en español, fonéticamente Grünen. Por otra parte, en Francia hemos visto claramente cuáles son los resultados de la participación política de los verdes en las elecciones. División del movimiento en muchas asociaciones concurrentes, hostilidad públicamente declarada entre ellos, 3 dirigentes verdes, pérdida de vista de los verdaderos objetivos para debatir falsas cuestiones, tácticas, por ejemplo, dispendio de dinero para las campañas electorales, etc. Valga, se corrompen, diría este Jacques Ellul. De hecho, lo dice con anterioridad.
para llegar a nada. Para mí, la participación de los verdes en las elecciones les hizo perder gran parte de su influencia. Hay que rechazar radicalmente la participación en el juego político, que no puede cambiar nada importante en nuestra sociedad. Esta es demasiado compleja. Los intereses y aparatos están demasiado integrados unos con otros para que podamos esperar modificar algo por la vía política. El solo ejemplo de las multinacionales basta. La izquierda en el poder es incapaz de cambiar la economía de un país a causa de la solidaridad económica mundial. Aquellos que decían que la revolución debía ser mundial para que no se llegara solo a un cambio de poder, tenían razón. Hay que renunciar a actuar. Es lo que hemos escuchado sin cesar cuando sostuvimos una tesis radical, como si el único modo de acción fuera política. Como si el único modo de actuar fuera política, el modo de acción fuera política. Lo detengo en la página 24, porque leí toda la 23 y sí pone a pensar. Más sobre todo cuando yo he dicho en cuanto a la acción política. La acción política a la cual yo me refiero es la acción política de las bases, no necesariamente la acción política en la forma de jerarquía que lamentablemente hemos llegado como sociedad, del modo de actuar de que debe ser en la dirigencia. Lamentablemente, y esto sí es como que una forma de crítica en el interior, en el sentido de la observación de la naturaleza, existen lo que son los atractores incluso extraños, vamos a llamarlo así, o atractores de Lorentz, que esto es como un poquito de sociofísica, para hacer la crítica propia de Lorentz, en el sentido de la complejidad que él incluso está invocando, en decir, oye, Elul, es que si tú estudias la complejidad como debe ser estudiada para tratar de aportar una forma de organización diferente, pues observamos que, pues, lamentablemente, esto se llega por los grandes atractores, y los grandes atractores en la organización social, pues son los líderes, que en teoría de juegos diría que son los jugadores preponderantes. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a lo único que estamos llegando es al desorden. Es el problema. Llegamos como ahorita que yo tengo diferencia con Elul, a hablar de que hay diferencias en que una, para que sea escuchada, tiene que ser influyente. Dicho de una manera propia, por ejemplo, yo lo veo con mi canal, pues necesito un eco importante. Y ahora sí que diciendo en esta manera dicha, pues aquel que me está viendo, pues invito a suscribir y a compartir para que haya más suscriptores. El canal no se va a sostener solo. El canal necesita eco. Necesito a YouTube decirle, mira, esto es una voz que yo digo que debo ser escuchado, ¿no? Quien comparta conmigo que debería de ser escuchado, pues pido de favor que comparta los videos que se están dando ahorita de Angelus Novus. Ahorita estoy en particular con Anarquía y Cristianismo. Ya estoy con el capítulo 1. En ese sentido, invito a suscribirse, invito a leer el libro, no solamente a quedarse con mi lectura, y también a tener un diálogo cooperativo, no competitivo. Mi idea no es entrar en una especie de juego de competencia, para juego de competencia, en ese sentido, poniéndome en su lugar es como que, ¿sabes qué? No, olvídalo. Si quieres competir conmigo para decir yo tengo la razón y yo me impongo sobre ti, o yo tengo la razón y yo me impongo sobre ti, pues yo no voy a entrar en ese tipo de juego cooperativo. De antemano yo no me presto a eso, no me presto a ese tipo de debate, y ese tipo de debate en que nada se llega, y se llega nada más a que mi posición y tú tu posición, pues mejor evitémoslo. Yo tengo mi posición, ¿no? Pero para juego cooperativo, pues vamos a dialogar, vamos a ver a qué llegamos, construyendo, vamos a construir. Invito en ese sentido a leer, incluso a escuchar y ver
un videolibro de pensamiento complejo de Edgar Morin, para que se me trate de entender. En ese sentido, estoy en un marco teórico de lógica difusa. De hecho, este canal está en ese marco lógico, en ese marco teórico. Todo lo que tenga que ver con el canal Angelus Novus está en ese marco teórico. Mi idea no es imponer ni ser impuesto por nadie, más bien competir. Digo cooperar. Y competir sí con aquel que nos está de acuerdo. ¿Cómo pretendería competir? Pues primeramente pues, ser escuchado. O en un margen de sociedad que pues tiene que escuchar. Y ahí, pues en el mercado de competencias de ideas, pues de decir, pues ahí está mi idea y mi idea pues es escuchada. Que sí puede ser abierta a cooperación siempre y cuando el otro esté de acuerdo en cooperar, en hacer un diálogo constructivo más que un diálogo competitivo. Un diálogo cooperativo. Invocando teoría de juegos y queriendo aplicarlo a lo que es esta forma como de interpretación de hermenéutica analógica, vamos a decirlo de esa manera. Y con base a esto que estoy proponiendo y que estoy diciendo, regresándome a esto, que sí pone a pensar Jacques Ellul. Pero estoy diciendo, mi réplica es, oye, Ellul, al final para organizarse necesitamos organizarnos con un azar dirigido. No podemos hacer en este desorden tal que al final es lo que estás proponiendo, que es un desorden en que pues lejos de proponer una sociología, propones una antisociología, como que yo no voy a depender de nadie, nadie va a depender de mí, y por esa misma razón, pues a mí me vale lo que van a hacer los demás, y pues yo me pongo en mi propio macho y me monto. No. Sino que vamos a, perdón, esto parece que hasta, ay, sí, perdón, no, sino que vamos a hacer una cooperación tal que en esta cooperación vamos a vernos, como tú lo has dicho, que es finalmente la anarquía, en una forma de solidaridad, y con base a esta forma de solidaridad, pues resulta que a veces a alguien le gira más la ardilla. Tenemos una división de clases sociales. Se vería muy bonito, y entiendo, recordando incluso mis clases de historia de secundaria, de la división de clases sociales, que se da por una división de trabajo, que no todos pensamos igual porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Y como no todos tenemos el mismo conocimiento, por ejemplo en las ciencias decimos pues hay que hacer un trabajo multidisciplinario, pero en el trabajo multidisciplinario se tiene que respetar a cada una de las disciplinas para que puedan cooperar. Un juego cooperativo, en este sentido dicho, no se trata de censurar, no se trata con base, aquí yo podría decir con base a Walter Benjamin, en su crítica del progreso, conforme a las tesis de la filosofía de la historia, de hacer un progreso imponiendo una voz sobre de la otra, la voz de los conquistadores sobre la voz de los conquistados. No se trata de eso. Se trata de cooperar, de que tu voz como conquistado tiene que ser escuchada y la voz del conquistador tiene que escucharte y tiene que amalgamar. México pretende, con base a la historia de la Nueva España, pretenden decir, pues nosotros también escuchamos a los indígenas, escuchamos a los tlaxcaltecas y escuchamos a otros. Sí, entiendo eso, pero lo haces con la voz de un invasor, como la voz de alguien que va a imponer tu voz sobre la del otro. Y pretendes darle voz al otro que esté amalgamando contigo, pero tal que no esté en contra de tu orden. Entiendo que Ellul dice, es que al final no se debería de poner de acuerdo con un orden. Se entiende, pero si tú vas mejor por un juego cooperativo, un juego cooperativo necesita sí reglas. Aun cuando tú lo pretendas muy cooperativo y por lo cual de completa solidaridad, necesitas reglas. Y al haber reglas, sí necesita, perdón, es que eso parece que estoy siendo violento, no. Sí necesita un jugador preponderante. Necesitamos, diría yo con base a la lectura de Jacques Ellul, de alguien que castigue quien no quiera obedecer las reglas del juego. Necesitamos dentro de nuestro juego cooperativo
alguien quien esté castigando a quien no obedezca a la cooperación del juego. Algunos anarquistas dirían, pero es que no, o sea, lo entiendo, o sea, digamos que no, pero el problema es que propondrías un desorden, donde, ok, tu violencia vamos a decir que es legítima, pero entonces también es legítimo la violencia de quien te responda, y si tiene más conocimiento que tú acerca de la violencia, podríamos decir que es legítimo que esa persona, estos jugadores, estos otros jugadores de personas, encierren a tu grupo, los pongan en una prisión y les hagan caer una bomba atómica por dentro, con paredes netamente de plomo, y te aniquilen y borren tu voz de la historia. Eso es legítimo, si vamos a legitimar el desorden. Y en ese sentido, ese orden legítimo es una apología de la violencia. Yo estoy totalmente en contra de esa apología de la violencia. Lo que estoy diciendo en ese sentido es de que aún necesitamos que el jugador preponderante tenga la conciencia de que sí, va a ser el que va a tener el monopolio de la violencia, diríamos, con base a Hobbes. Vamos a decir que ni modo, se necesita alguien que haga hacer obedecerse entre todos y que también defienda a todos, porque también haya agentes hostiles. Vamos a decir que de estos jugadores tenemos este jugador preponderante de la violencia, pero si este jugador preponderante viene, y es la idea de la democracia, viene de los jugadores no preponderantes, pues por esa misma razón, por su conciencia, va a tratar de no ejercer una violencia agresiva, una violencia bélica, tal que, por ejemplo, se le ocurra decir, sí, todos esos anarquistas que están rompiendo vidrios, vamos a encerrarlos en una prisión debajo de la tierra y vamos a hacerles caer una bomba atómica y nos libramos de ellos. No, yo estoy diciendo no, jamás ese tipo de violencia, jamás ese tipo de legitimación de violencia. Incluso vamos a pensarlo en el trasfondo final de cómo se ve la sociedad, de un jugador por sobre de otro. No, más bien cooperación, en decir, a ver tú, anarquista violento, ¿qué es lo que tú quieres decir con tu violencia? Ya deja de ejercer la violencia, te vamos a escuchar, vamos a oír lo que tú quieras decir, no te vamos a censurar. Ese tipo de juego es juego cooperativo, con base a un jugador preponderante, pese a que haya un juego cooperativo, tiene que haber un preponderante, y este preponderante, explicado con la econofísica, es un atractor de Lorentz que se va a encargar de que dentro de su orden haya cooperación. Y habiendo cooperación, van a haber, sí, voces divergentes, pero esas voces divergentes, en lugar de competir y pelear, van a cooperar. Van a escucharse unos a los otros y van a decir, bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo con esta idea que tú tienes y vamos a amalgamarla. El otro va a decir, sigo en desacuerdo, pero este otro que tienes también lo voy a amalgamar y vamos a seguir en juego, en un juego dinámico. Vamos a cooperar y competir a la vez, de tal manera que podamos hacer una estructura social en esta forma de superjuego, vamos a decirlo así, de superjuego cooperativo. En ese sentido es donde yo creo que le diría a Jacques Ellul, tranquilo, o sea, entiendo y tienes toda la razón. Ese poder corrompe. ¿Por qué? Porque se ven lamentablemente como juegos competitivos, como que el Estado abusa de su poder. Hay que ver maneras de estructuración de la sociedad tal que impidan este abuso de poder, impidan este pensamiento que uno podría pensar como decir, ¿quieres que yo sea anarquista violento? Voy a ver la manera de censurar a las otras voces, encerrarlos en un lugar, hacerles una trampa y ¡pum! Nota, por esa misma razón, un físico de repente debería de que uno tenga una formación ética. Esta formación ética no se da en las universidades. Esta formación ética uno se la da leyendo libros de ética, leyendo filosofía, leyendo otras cosas. Yo como cristiano, leyendo de mis orígenes, del paleocristianismo, tratando de buscar ese código de ética. Y en esa ética es
O entras en esa competición donde un país se amenace al otro y cooperas para que, como Einstein, decir, le voy a enviar una carta al presidente en decir, construye una bomba atómica, aniquila a los alemanes, sí, aniquílalos, vamos, sí, destruyelos hasta su última expresión. O bien, en decir, y mejor como los de Europa, ¿por qué no mejor sacamos jugo a esto y nos dedicamos más a conocer de qué está hecha la materia? Y que los gobiernos mejor dejen de destruirse entre sí. Que ya no tengamos el miedo a una especie de apocalipsis atómico por causa de Rusia y de Estados Unidos. Si ahorita de repente señala Rusia, perdón, de repente estoy aquí tapando, bueno, se entiende, ¿no? Que de estar con miedo a Rusia, de que le responda a Estados Unidos o que a Estados Unidos se le ocurra pelearse con guerra atómica con Rusia y ¡pum! Que tengan entre ellos un apocalipsis nuclear. Mejor dejar de tener miedo a eso y decir, mejor como ser, como humanidad, vamos a construirnos y vamos a llegar a un mejor fin. Aquí, de hecho, aunque tengamos una ONU, la ONU en cierta manera es el jugador preponderante. Y aquí tenemos varios jugadores, donde se busca la ONU busca que haya un juego cooperativo, aunque sea el jugador preponderante. Sería la última búsqueda que buscamos el gobierno de manera anarquista, donde, por ejemplo, en Canadá, quien tiene el poder es el Congreso, y de alguna manera su primer ministro es un jugador preponderante. Buscaríamos eso, y aún así es una anarquía imperfecta. Se busca eso. No estoy diciendo que no tengamos que buscar eso. No estoy diciéndole al pensamiento de Jacques Ellul y a todos los anarquistas anarcocristianos que sigan a Jacques Ellul muy... perdón, ya sé que eso no existe entre nosotros, pero muy a rajatabla, en decir, pues es que tiene que ser así, no hay de otra. No, espérate, si decimos que tiene que ser así, llegamos a una contradicción, porque al final, entre nosotros necesitamos a alguien que nos influya y que nos haga pensar más al respecto. Digamos que entonces tenemos que regresarnos al pensamiento de Platón de que el sabio es el que tiene que dirigir. Y entonces también uno tiene que decir, no necesariamente el de abajo, pero cualquiera que esté abajo tiene que tener el pensamiento racional y a la vez posmoderno, crítico entre sí, para decir, pues vamos a hacer tal o cual cosa, de tal forma que podamos dar una mejor cohesión social. Eso es lo que buscaría la anarquía. Y digamos, es que no necesitamos partidos políticos. Yo digo, tienes razón, pero al final, como necesitamos organizarnos como seres humanos y tenemos que tener organización de gente entre sí. Por ejemplo, veámoslo con YouTube. En YouTube tenemos seguidores, tenemos gente que le da like a los videos. Como tenemos eso, significa yo estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo con tu idea. Me suscribo de tu idea. No significa que sea 100% de acuerdo contigo, pero sí estoy en partes esenciales para mí de acuerdo con tus ideas. Y por eso me suscribo, por eso te estoy siguiendo. De acuerdo con tu mitología, porque estoy de acuerdo con, vamos a decirlo así, con los Caballeros del Zodiaco, con que haya Dragon Ball, con que exista cómics, con que exista el de DC, que exista el de Marvel, de acuerdo con mitologías. Estoy de acuerdo y a eso me afilio. Vamos así, y entonces, ¿qué es la política? El problema es que, por ejemplo, cuando Jacques Ellul dice, el anarquista no es apolítico, no, pero pareces antipolítico cuando dices, no, es que no vamos a estar de acuerdo con un partido político. De acuerdo contigo estoy. A veces hay ideas de derecha que son rescatables, ideas de izquierda que son rescatables. Y en ese sentido es más dinámico, el anarquista es más dinámico. Y como dinámico, en ocasiones uno está con la izquierda y en ocasiones con la derecha. Y dirá, ¿y con qué estarías de acuerdo con la derecha? Bueno, yo viendo por ejemplo el canal 14, dice, la derecha se le ocurrió que la educación debe tener una libre cátedra. En eso se está de acuerdo. La libre cátedra tiene que ser respetable y también una educación gratuita.
Y como debería ser una educación gratuita, el Estado debería ser contribuyente con ello. No desentenderse, como de repente ahí puedo hacer una crítica a Lázaro Cárdenas, se desentendió de la educación de la UNAM. No, sino que la educación, el Estado, debe ser el garante de que entras donde quieras entrar, ya sea en la UNAM, al Politécnico, sigo con la UNAM, el Estado te debe garantizar el poder tener esa educación. Y yo quisiera ir más allá, garantizarte de esa educación y garantizarte no tener tanto computrabajo, LinkedIn y cosas así, sino garantizarte en, ok, ya saliste, te garantizo una plaza, vas a trabajar en tal lugar, porque tal empresa que yo tengo conexión con tal, le hace falta gente como tú. Garantizarnos que haya un adecuado orden social. El Estado debería ser garante de ello. El gobierno, más que el Estado. O mejor, o más que el gobierno, siendo anarquista. El jugador preponderante. Porque lamentablemente, queramos o no, aunque hay un juego cooperativo, también en ese juego cooperativo hay jugadores preponderantes. En juego mixto. Vaga, yéndome con Jacques Ellul, aún con la anarquía que queramos, es un juego mixto. Yo invitaría a comprender de mejor manera esto, para entender que no se propone una forma de orden desordenado, por lo menos por parte de la anarquía cristiana que yo propongo, aún siguiendo a Jacques Ellul y de repente con diferencias que ahorita yo estoy comentando, a ver de mi canal de Filósofo Amateur, de los primeros videos que yo pude subir, que fue para el seminario departamental, me parece que fue por el 2000, estuvimos en el 2000, por el 2014 me parece, de esos videos donde un amigo que es Iván Yair, que estudió en el margen de sistemas complejos sobre sociofísica, las organizaciones sociales, que aún con juegos cooperativos, vamos a decirlo de esa manera, aún cooperando como agentes cooperativos, se da un orden social. Aún los competitivos hay una clases de órdenes sociales, también por juegos cooperativos. Cuando no existe es cuando es el completo desorden. O sea, aún si vamos a una gran cooperación, necesitamos orden. Si vamos por el mixto, que es como una forma de cooperación, necesitamos orden, se da un orden. Cuando no, es el completo desorden. ¿Y cuándo es el completo desorden? Cuando soy mitad mixto, digo mitad cooperativo y mitad competitivo. No, se puede sí ir en una marginalidad entre competitividad y cooperación. Aquí yo estoy proponiendo a mayor cooperación con base a la lectura de Jacques Ellul, y por esa misma razón pues hago esa exhortación a revisión y que sigamos leyendo el libro de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo, de Editorial Hus. Bueno, pues con esto me despido por el día de hoy.